La tierra está girando por ti, susurrando vivo. Como habíamos dicho en nuestra entrevista principal, tenemos con nosotros al ingeniero Juan Betances. Juan Betances es pastor, como habíamos dicho, pero también es una persona que ha sido catedrático de universidad, es una persona educada en las lides tanto eclesiásticas como seculares. Y Juan Betances es nuestro invitado de hoy. Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, hermano Bernabé. Qué privilegio poder participar de este programa prestigioso y que lleva un mensaje sano para todo el pueblo. Juan, en la introducción habíamos hablado de Génesis 2.15. Génesis 2.15, que termina hasta 2.20, en donde Dios dio mandatos específicos al hombre de cómo debemos, después de haber creado la naturaleza, haber creado el agua, haber creado las plantas, los animales y todo, puso al hombre y le dio instrucciones específicas. ¿Qué tú nos puedes decir al respecto? Bueno, primero vamos a hablar qué fue lo que Dios delegó sobre el hombre. Le delegó poder para gobernar sobre lo creado. Y Dios estableció un orden, porque desde el principio de la creación, que la tierra estaba desordenada y vacía, Dios vino a poner el orden de cómo las cosas iban a ser. Y Él, como usted decía, creó primero el agua es la fuente de vida. El agua es el componente principal de todo lo que es vida sobre la tierra, todo ser vivo. Desde nosotros, que tenemos más del 80% de nuestro cuerpo es completamente agua, las plantas, los animales, todo lo creado depende del agua, y Dios puso la quinta parte del globo terráqueo es agua, hasta 5 veces lo que es tierra. No quinta parte, sino 5 veces lo que es tierra, hay más de agua. Es decir, que Dios formó con una visión y con un orden todas las cosas. Y en la forma en que Él estableció el orden de la creación, puso primero las plantas, luego los animales y por último creó el hombre. El hombre... Si te das cuenta ahí que crea primero el agua, pero las plantas necesitan agua para vivir, y después los animales necesitan de las plantas para comer, y el hombre necesita de los animales y de las plantas. O sea que hay un orden, del agua. Y del agua también. O sea que es un orden increíble que desde el principio hasta ahora es, si uno lo respeta, puede vivir en armonía con la naturaleza. Y fíjense que nosotros no somos la creación del quinto día, sino del sexto. No somos animales, somos seres racionales. Dios nos puso inteligencia, Dios nos puso capacidades, dones y talentos. Y nosotros tenemos una responsabilidad frente a Dios, porque la creación nos habla de un Dios. Pero eso fue para poder, después que Dios hizo todo eso, dijo, ven acá, ¿y quién va a regentear todo esto? ¿Y quién lo va a dirigir? Dios mismo no lo puede hacer directamente, sino vamos a crear a alguien. ¿Y cómo lo hizo? A imagen y semejanza de Él mismo. Con capacidad de pensar, razonar, quitar, ordenar y entonces también ejercer dominio. ¿Qué es dominio? Dominio es el ámbito, la zona de control donde tú tienes todo el gobierno sobre un territorio, sobre un lugar, sobre una zona, un ámbito. Entonces, cuando Dios le da al hombre dominio sobre lo creado en la tierra, es para que el hombre realmente ejerza esa función. Le dio una libertad para que el hombre pudiera desarrollarse. Y todo lo basó en el principio de la semilla. Mira, tú dijiste algo ahora, le dio libertad para poder ejercer dominio. Esa libertad nosotros podemos utilizarla bien o mal. Podemos nosotros, como en el día de hoy, tirar basura o no tirar basura. Podemos contaminar las aguas o no contaminarlas.
Y Dios no nos va a decir, mira, no lo está contaminando, sino que las consecuencias de contaminar la naturaleza, entonces eso lo recibimos nosotros como una voz de Dios diciendo, no lo hagas, porque tú vas a deteriorar que la fuente de vida que yo te he dado para tú mantenerte. Y entonces, pero somos nosotros los responsables de poder hacer o no hacer lo que nosotros estamos, y de ahí el programa nuestro, de cómo podemos tomar algunos tips en cada una de las áreas para hacer bien esta mayordomía delante de Dios. Nosotros somos administradores de todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y hay dos poderes en el mundo espiritual, solo dos, el del bien y el del mal, el de la bendición y el de la maldición, el de la salvación y el de la perdición. A nosotros nos corresponde tomar una decisión. Entonces, cuando hablamos de cuidar el huerto, de ahí la importancia de que nosotros hagamos las cosas conforme al orden divino. Porque si nos salimos del orden divino, entonces vamos a crear el desorden sobre lo que Dios puso en orden. De ahí que cuidar el huerto debe ser nuestra prioridad, teniendo siempre a Dios como fundamento. El hombre primero debe cuidarse él mismo en todas sus partes. Pero algunas personas dirán, pero es que es demasiado grande es el huerto para yo cuidarlo, pero el huerto para mí es mi casa, es mi vecindario, es más, es hasta mi habitación, es también mi país, es mi región. ¿Qué y cada es el vez huerto? que hacemos, el huerto es todo lo que donde nosotros vivimos. Es el lugar de la abundancia, es el lugar donde Dios te da todo lo que necesitas para tú poder disfrutar. Entonces el huerto era el lugar donde el hombre tenía todo lo que el hombre necesitaba para vivir. ¿Por qué razón el hombre perdió esa condición original? Fue como producto del pecado. El pecado trae desorden, el pecado trae destrucción. Desobediencia, que cuando hablamos de pecado estamos hablando de desobediencia. De rebeldía. De rebeldía. De independencia. De decir, yo no voy a hacer eso, yo sé cómo hacerlo, yo tengo capacidad mejor que lo que tú dices, Dios. Correcto, lo voy a hacer a mi manera, no como el otro, no como Dios me ha dicho. Voy a hacer mi propia voluntad. Voy a tomar mis propias decisiones. Y aunque Dios ha puesto libertad en nosotros, esa libertad es para que nosotros la usemos de la manera correcta, porque Él ha dado principios, y esos principios que Él estableció, nosotros tenemos que guardarlos, tenemos que obedecerlos, tenemos que cumplirlos. Si no lo hacemos, entonces vamos a caer en la destrucción, en la muerte, porque la vida viene de Dios. Por eso es importante que aunque el hombre es en el diseño de Dios el centro máximo de la creación, pero el hombre está hecho para que ejerza su voluntad fundamentada en Dios. Mira, tú has hablado de principios. Hay dos principios que me llega a la mente. Es el principio de dar y recibir, o la siembra y la cosecha. O sea, cuando decimos nosotros debemos de sembrar, pero también cuidar, porque si no, no vamos a cosechar todo. Y lo que Dios hizo, Él dijo, Él mismo, era bueno en gran manera. Esas dos, coméntanos sobre esos dos principios. Bueno, pues Dios ha puesto códigos en todas las cosas. Si usted ve, cuando se inicia la vida en la gestación, lo que hay es un simple germen del espermatozoide y del ovario. Y eso se va formando, igual que como se van formando los animales, se va formando en el tiempo. Y la gente se preguntará, pero ¿y cómo es que eso se forma? Porque Dios creó todas las cosas conforme al principio de la semilla. La semilla es la fuente del potencial. Hay un crecimiento posterior cuando la semilla ha sido sembrada.
Entonces, ese principio por el que Dios ha formado toda la creación, se siembra una semilla, la cual va a crecer y al final tendremos el árbol. Para que pueda crecer el árbol tiene que haber muerte de la semilla. Ese es el principio de toda la creación. O sea que toda semilla muere antes de germinar. Claro, igual que como debemos nosotros morir a nosotros mismos si nosotros queremos dar fruto. Así es. Si no morimos a nosotros mismos, no hay fruto. ¿Y cómo morimos nosotros a nosotros mismos? Esa es una pregunta Pero que parece un requiere una ahí. respuesta muy amplia. El morir a nosotros mismos, como decía el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:31, les aseguro, hermanos, que cada día muero, es renunciar a nuestra manera de pensar según el mundo. ¿Cómo piensa el mundo? El mundo piensa que toda la felicidad que el hombre necesita conquistar en la vida, la va a conseguir a través del dinero, del sexo, del poder. Y entonces la gente dice, no, si yo tengo billetes, si tengo dinero, tengo mi problema resuelto. Y entonces, ¿por qué los grandes millonarios terminan en droga? Muchos se suicidan. ¿Por qué hay muchos hijos de grandes millonarios que le han perdido el sentido por completo a la vida? Segundo, no, en el sexo. Entonces, ¿por qué las prostitutas no son las mujeres más felices del mundo? Si el sexo nos diera a nosotros felicidad, entonces fuéramos los más desdichados del mundo porque tuviéramos que vivir en una cama y no trabajar. Busquemos ahora el poder. ¿Cuál es el destino final de todas las personas que buscan el poder como la fuente de su felicidad? O terminan presos, o terminan desacreditados, o son enjuiciados. Tenemos casos recientes aquí ahora de eso, enjuiciados por corrupción, por malversación de fondos, o simplemente por traición de las personas a su alrededor, porque lo que quieren es destituirlo, denigrar su imagen para entonces escalar ellos en posición. ¿Realmente es el sexo, el poder, el dinero, la fuente de la felicidad? Claro No, que no. No lo es. Comprobado está que no lo es. Entonces, ¿dónde está la fuente de la felicidad? Dios nos ha dado principios y Él nos dijo a nosotros cuál es la clave para la vida en abundancia. Y la clave para la vida en abundancia es buscar primero el reino de Dios y su justicia, porque el resto de las cosas van a venir como añadidura. ¿Qué significa buscar el reino de Dios y su justicia? Es depender de Dios. Es tener a Dios como lo principal, como la fuente. Y nosotros, los cristianos, tenemos la Biblia, la palabra de Dios, como la fuente de la verdad. Todo lo que la Biblia dice es concorde o en armonía con la verdad. Nada de lo que la Biblia dice puede hombre alguno demostrar que es mentira. Entonces esa es la fuente de la verdad para nosotros. Y esa fuente de la verdad es la que nos lleva a nosotros a la vida. Dios es el dador de la vida. Dios es la fuente de vida. Él es la fuente de nuestro potencial. Y para nosotros poder desarrollar ese potencial, esa semilla que Dios ha sembrado en medio nuestro, para poderla desarrollar, necesitamos estar conectados con la fuente, con el árbol, con la vid verdadera. Y esa vid verdadera es el dador de la vida. Y el dador de la vida se nos dio a conocer a nosotros a través de Jesucristo. Bien, tú has dado una sinopsis de lo que es la felicidad y cómo podemos llegar a tener abundancia. Y hablando de abundancia, ¿tú has dado cuenta de que Dios dio e hizo todo en abundancia para nosotros? Cuando comenzamos con el agua, tú decías ahorita en el agua, ¿sabes que nosotros tenemos muchísimo más agua de la que podemos necesitar? La República Dominicana todavía tenemos mucho más agua de la que nosotros podemos, más de 20 o 30 o 50 veces más. Pero esa agua que nosotros tenemos en abundancia,
por la misma forma de administrarla, la contaminamos. Y contaminamos fuentes de agua gigantes. Y nosotros mismos nos hacemos daño con esa abundancia que tenemos. Por eso, cuidarla es importante. El aire. Tú tienes aire. Y a veces vemos como el recurso aire sin importancia porque lo tenemos tanto y es tan gratis, y tú respira y considera que es bueno, pero nosotros también tiramos tóxicos al aire, hacemos bulla, contaminamos el ambiente, la contaminación sónica, pero también Dios nos dio en abundancia hasta la comida. Cada vez que tú siembras una mata, una sola semillita, ponte tú de maíz, esa matita de maíz, ¿cuántos granos da ese solo grano de maíz? La Biblia nos menciona que puede producir 100 veces más, 70 o 30 veces más, pero es muchísimo más de 100 veces. Mucho más de 100 granos te da un solo grano. La habichuela te da muchísimo más. La habichuela te puede dar unos 30, 70, pero en general tú siempre tienes abundancia de lo que tú siembras. Y Dios nos lo da en abundancia para que nosotros tengamos y compartamos con los demás. Como dice en Filipenses capítulo 4, que Dios ha puesto todas las cosas en abundancia en nosotros para que la disfrutemos. Todo lo que la naturaleza nos da a nosotros es para que le demos un buen uso, para que lo administremos correctamente. El hombre, si no se guía de los principios divinos, le va a dar mal uso a lo que Dios ha puesto en sus manos. Ese buen uso tiene que ver con el contentamiento de las cosas que recibimos, ¿verdad? Bueno, tenemos que aprender a vivir la vida y asumir la actitud correcta. La diferencia con el cristiano y el no cristiano no es que el cristiano deja de tener aflicción, no. Jesús dijo en Juan 16:33, les aseguro que en el mundo tendrán aflicción, mas no teman, yo he vencido al mundo. Es decir, que todos nosotros vamos a tener aflicción. ¿Cuál es la diferencia? Es la forma de cómo nosotros enfrentamos las circunstancias. Cuando Dios no está en el corazón nuestro, es difícil enfrentar las pruebas, las crisis. Que siempre vienen. Que van a venir en todo hombre. No importa que sea. Porque los procesos son necesarios para el crecimiento. Sí. Para que un árbol pueda crecer, tiene que padecer sol. Entonces el secreto es tú contentarte con lo bueno que recibes, pero también con lo malo. Y aprender a equilibrar eso en la vida, si no te vuelve loco. ¿Por qué? Porque entonces ahí el gozo de Dios fortalece nuestro interior. Mira, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y entonces la fortaleza viene de gozarnos en cualquiera que sea nuestra situación. Mira, Juan, vamos a continuar con este tremendo mensaje para nosotros, los seres humanos que tenemos que cuidar nuestro huerto. No se vayan, que Cuidando el Huerto continúa. La tierra está girando por ti, susurrando vivo.